está con nosotros en este Zoom que establecemos en el primer tramo del programa el abogado Gerardo Duré. Él tiene mucho que ver con el régimen de Maquila, fue uno de los protagonistas en esta iniciativa que allá por 1997 tuvo a Paraguay como protagonista. Recordemos que Paraguay tiene en este momento variables económicas algo distintas a la Argentina. Recordemos que el IVA, por ejemplo, está entre el 5 y el 10% de lo que se tributa, que tienen una inflación mensual del 0,5%, que están en ingresos relativos no tan diferentes a los nuestros. Un trabajador que percibe el mínimo está en este momento en $371 por la información que estábamos relevando, y un trabajador argentino alrededor de los 300. Estos son los ingresos mínimos, Por supuesto que a mayor responsabilidad y carga horaria, mejores ingresos. Y en lo que tiene que ver con la pobreza es quizás el dato más sorprendente. 26,9% de pobreza tiene Paraguay de acuerdo a lo que está midiendo a esta altura. Nos vamos entonces, como decíamos, a Paraguay y le agradecemos al abogado Gerardo Duré que esté con nosotros. Muy buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? No lo Muchísimas estamos gracias por escuchando, a ver si invitarme al programa podemos y espero poder. desmutear la comunicación. Estoy tratando de hacerlo, pero no me está. ¿Nos escucha? Creo que él nos Yo está escucho escuchando y perfectamente. nosotros no. Un ratito veo lo del mute. No lo estamos escuchando aquí en el estudio. Bueno, en la medida en que podamos establecer ese contacto, lo vamos a hacer en lo inmediato. Entendemos que es una dificultad de comunicación. Enseguida nada más retomamos. Hola. Lo que decíamos es que, así como hay industrias que venimos conociendo desde hace tiempo que están operando con el exterior o que han decidido llevar allí alguna parte de sus emprendimientos, lo que nos resulta más llamativo es que muchas encuentran en este momento de crisis una posibilidad para irse, y en este caso por supuesto que algunos rubros son más privilegiados que otros o tienen mayor incidencia que otros. Concretamente me he apuntado aquí autopartes, tiene un rol significativo, textiles, aluminio, como así también todo lo que tenga que ver con alimentos, plásticos y derivados. Pero ¿qué es lo que está pasando en este momento? A ver si ahora podemos restablecer el contacto. ¿Nos escucha, doctor? Doctor Duré. Bueno, sin el contacto vamos a establecer la pausa, enseguida retomamos y tratamos de establecer el contacto y continuar con el programa que estaba estipulado. ¿Qué tal ahí? Ahora sí, ahora sí, ahora escuchan? sí, ahora sí lo escuchamos. Nos tranquiliza mucho escucharlos. Reinicié el Zoom porque me daba desbloqueado, pero no al final. Muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, al contrario, gracias por aceptarla. Queríamos conocer, porque estamos, decíamos ya en la presentación, escuchando a muchos argentinos que van a invertir a Paraguay. Coméntenos, por favor, cómo se inicia esto que tiene que ver con lo que ustedes denominan Ley de Maquilas, que nace ya hace más de 2 décadas, y cuál es la incidencia para que en este momento sea atractivo para los argentinos. Sí, bueno, el régimen de Maquila, primero hay que entender que Paraguay es un país que ha tenido un modelo de desarrollo un poco diferente que los otros países de la región, debido a su localización y a su pequeño tamaño en cuanto a mercado de población y territorio. Entonces, en la época de la promoción de la sustitución de importaciones, que fue la política predominante en los 60 en América Latina, Paraguay no pudo entrar en esa tesitura y adquirió otra posición, donde se convirtió en una especie de compensador de la región, comerciando con Brasil y con Argentina y con Bolivia, tratando de convertirse en una plataforma de producción para los países más grandes de la región. Creo que eso fue un poco la visión. Se basó también en energía, con lo cual por lo menos hasta 2030 Paraguay tiene bastante garantizada su provisión abundante de energía eléctrica.
Y bueno, como has mencionado también, los niveles de alfabetización, disminución de pobreza, etcétera, están generando un mejoramiento de la calidad de la mano de obra. Lo de Maquila empezó en el 2000, en el 97, se reglamentó en el 2001. Me tocó ser el segundo secretario ejecutivo de Maquila de Paraguay. Tuvimos cooperación del gobierno de México, estuvimos por Ciudad Juárez, por la zona fronteriza donde se opera la Maquila en México, y se tomaron algunas cosas que podrían servir a Paraguay y otras que no nos parecían tan apropiadas, fuimos ajustando. Desde ese momento, ¿qué pasó con los argentinos? Inmediatamente se produjo la situación de atracción hacia la posibilidad de trabajar en Paraguay. Sí, Argentina siempre fue uno de los mayores inversionistas en Paraguay, ¿verdad? En este momento ocupa el cuarto lugar entre el origen de inversiones en el mundo, y el interés es gradual, es un poco como que Paraguay está muy cerca. ¿Cómo puede ser que haya algo tan interesante, tan cerca y no lo hayamos visto antes? Es un poco una cuestión de falta de exposición. Pero los argentinos que han venido tienen muy buenas experiencias, han hecho buenos negocios, hay previsibilidad en nuestro país. Afortunadamente tenemos una especie de, siempre digo yo, una especie de divorcio entre la política y la economía, lo cual hace que independientemente del color del partido o del grupo que se encuentre con la administración en ese momento, los planes políticos y las estrategias a largo plazo no se modifican. Así, por ejemplo, tenemos que nunca han quitado ceros del guaraní, que es nuestra moneda, que es del 1956. Tenemos una inflación promedio que nunca fue superior al 10%. Existe nuestra deuda externa, es súper controlable, está en menos del 30% del Producto Interno Bruto del país, y nuestras reservas internacionales ascienden en efectivo, ascienden a aproximadamente el 70% de toda nuestra deuda externa. Entonces las Doctor, condiciones macroeconómicas están dadas. ¿y cómo accede un industrial argentino a instalar allí una industria, empezando por el espacio físico, un terreno, la nave correspondiente, los bienes de capital? Antes de nada quiero decirle que la ley de Maquila, quiero explicar muy brevemente, no tiene un contenido que implique proveer infraestructura ni proveer financiamiento. Es un régimen tributario que tiene varias ventajas tributarias combinadas que permiten hacer ahorros dentro de la producción. No sé si entendí bien la pregunta, pero Sí, creo que la el entendió punto... muy bien y lo que usted me está diciendo es que el argentino que va a Paraguay va dispuesto a invertir o a arriesgar sus recursos o a lo mejor su crédito comprando un terreno o adquiriendo una nave o haciendo allí la inversión. Lo que va a tener es la seguridad de tener algunas variables se mantienen en el tiempo. Es así mismo, es así mismo. En Paraguay nosotros tenemos una combinación de leyes tributarias. Sí, hemos dejado de oírlo, Una Gerardo. combinación de leyes tributarias que actúan como una malla de protección. El inversionista viene aquí y se contacta con algún profesional o directamente con el Ministerio de Industria y Comercio o REDIEX, que es la Red de Inversiones y Exportaciones del Paraguay. Yo había enviado acá a Tomás por WhatsApp la presentación de REDIEX, que tiene un resumen completo sobre los impuestos en Paraguay, sobre los costos laborales, sobre los costos impositivos, sobre los procedimientos y sobre los regímenes de apoyo. Y comparados La con ley 60 Argentina, ¿cómo ahorita, están? estamos muy bien con Argentina. Como les dije, Argentina es uno de los mayores inversionistas de origen de inversión extranjera en el Paraguay. La primera el país sería Estados Unidos, y Argentina está aproximadamente en el sexto lugar. ¿Y a qué Argentina y se Brasil son dedican, los inversores. a qué se dedican Dígame. los argentinos que se instalan allí? Hay empresas de confecciones, hay empresas que están en el rubro de autopartes, como componentes de autopartistas. Mediante el acuerdo de automotor del Mercosur, Paraguay ha tenido un cupo interesante donde provee a Brasil principalmente.
También existe el sector calzados, existe el sector plásticos, varios sectores realmente, pero la confección es uno de los más importantes. También en el sector pinturas hay gente en el régimen de Maquila. Y realmente nosotros vemos que viene mucha gente de Buenos Aires principalmente, pero la gente que está más cerca de Paraguay, en la Argentina, del norte argentino, centro argentino, de alguna manera está dándose cuenta ahora de esta oportunidad y creemos que el flujo está incrementando. O sea, recibimos más consultas, recibimos más visitas y estamos bastante esperanzados con eso. El argentino que va a radicar una industria allí tiene que cumplir algún requisito personal, adoptar una doble ciudadanía, hacer un permiso de residencia. Paraguay tiene regímenes muy favorables respecto al tema migratorio. Usted viene a Paraguay, puede entrar con un régimen, una visa de turista directamente entregada en la frontera, bajo el régimen de Mercosur, y puede estar casi indefinidamente dentro del país. Pero para recibir remuneración hay que hacer un proceso de radicación permanente que dura unos 6 meses. Y lo que hace con eso es permitir que la persona pueda percibir ingresos desde el Paraguay, ser contribuyente en Paraguay y tributar aquí. Eso no implica renunciar a la residencia de ningún otro país, ni tampoco a renunciar a cualquier tipo de nacionalidad, simplemente una residencia que se mantiene solo con tener una visita al país cada 2 años. Entonces el régimen migratorio es ligero. Accionistas de empresas pueden ser cualquier persona física o jurídica paraguaya extranjera, sin ningún problema. Pero para ser directores de la sociedad, que van a tener uso de firma, comparecer ante ciudadanos públicos, adquirir inmuebles, etcétera, entonces sí va a necesitar al menos un director con residencia local. Nuestra sugerencia sería que los directivos o accionistas que van a venir, al menos uno de ellos realice su proceso de radicación, de tal manera que pueda firmar los documentos. También tenemos un régimen de asambleas que se realizan por vía Zoom u otros medios telemáticos que se lanzó durante la pandemia. Y bueno, eso también facilita a que personas que no vivan en Paraguay puedan administrar sus empresas normalmente. Aquí está el Banco Nacional Argentina y otros bancos que también operan en Argentina. Sí. Las operaciones electrónicas son normales. Así que ¿Hay algún tipo de restricción en Paraguay para que aquellos que necesitan retirar recursos de sus empresas puedan girarlos a las casas matrices? No hay y nunca hubo. No hay antecedentes de eso en nuestro país. El tipo de cambios es libre y fluctuante. El Banco Central interviene, como cualquier banco central, comprando y vendiendo divisas cuando necesita equilibrar el mercado, pero en general hay libertad absoluta de sacar y meter divisas al país, en cualquier concepto: pago de intereses, pago de amortizaciones de préstamos, utilidades, resultado de una reducción de capital de la empresa paraguaya, cualquiera de esas cuestiones. No tenemos regulación en ese sentido, más allá de las de origen de fondos cuando hay que hacer inversiones locales. ¿Usted tiene algún dato estadístico que nos pueda dar a conocer en relación al interés de los argentinos en los últimos años? ¿En qué medida se ha modificado? No, la verdad es que no tengo ese dato. Justamente el señor Jorge Simonucci me había comentado lo de este evento, y tengo una reunión en estos días con el Ministerio de Comercio para tomar unos datos actualizados y ver algún tipo de cooperación más cercana que se pueda tener con ellos y la provincia de Santa Fe para tratar de facilitar cualquier tipo de consulta y cualquier tipo de contacto. Yo creo que esto es bastante interesante y esa estadística les puedo pasar y ustedes pueden difundir. Sí, así es. La última, doctor, una que tiene que ver con algo que usted describió. La economía y la política están algo divorciadas, decía, o por lo menos los resultados entre ambas. En este sentido, considerando cómo está la región, ¿esta parece ser una situación que ustedes han buscado, que han promovido o no?
digamos, tiene que ver con una política de Estado, gobiernos que han trabajado en eso, más allá de que accidentalmente hay algunas cuestiones que estén divorciadas. Yo no sé si, o sea, yo hablo del divorcio entre economía y política en el sentido de que el cambio de un gobierno de tendencia socialista no logró producir ningún cambio en la estructura económica y empresarial del Paraguay, que se siguió manejando de igual manera, no se modificaron los impuestos, ni la forma de aplicar las leyes, ni se establecieron restricciones a la propiedad privada, ni nada por el estilo. Sí. Entonces, de alguna manera, el juego político no influye negativamente en la economía. Hay un gran respeto local sobre, ok, tenemos problemas políticos, podemos discutirlos, pero la economía no se toca porque Va por otro carril, queda claro. Ahora sí, la última. ¿Esta presión fiscal baja que tiene Paraguay es sostenible en relación a las demandas de los ciudadanos para acceder a mejores posibilidades para salir de la pobreza? La realidad es que nuestra carga tributaria es muy baja, pero como le expliqué antes, Paraguay adoptó una política de actuar un poco de zona franca de la región. Entonces la verdad es que tenemos mucha importación de bienes que son reexportados, entre comillas, a Brasil y Argentina, y el volumen de eso es tan importante que permite que subsidien las necesidades del Estado paraguayo. A mediano y largo plazo, evidentemente, la carga tributaria va a aumentar, pero somos un país con un Estado relativamente austero en el sentido de su estructura. No tanto como el uruguayo, tal vez, que tiene también un buen criterio para ese sentido, pero sí, hay un equilibrio en ese tema. Le agradecemos enormemente el panorama que nos ha brindado en la noche de hoy. Muy gentil, ¿eh? Muchísimas gracias, muy amable, un placer. Buenas noches. Era Gerardo Duré, abogado, entonces brindándonos algunos de los aspectos más salientes que tiene el régimen de Maquila, que atrae a tantos argentinos. En este último tiempo hemos escuchado a muchos esperancinos hablar de él, de sus ventajas y hasta de las posibilidades que están analizando para llevar inversiones locales al país limítrofe.